Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en Solidaria TV Argentina para compartir con todos ustedes un nuevo momento, un tiempo especial donde vamos a estar reflexionando sobre la palabra de Dios. Realmente estamos muy agradecidos a todos los televidentes y por supuesto a los oyentes de Radio RKM por seguirnos, por compartir y bueno, también por los mensajes que nos hacen llegar a la televisión y también a la radio, que bueno, que estas enseñanzas, estos tiempos que estamos compartiendo, a pesar de que no podemos estar congregando como cuerpo, como iglesia, podemos por medio de este medio, por así decirlo, poder llegar a sus hogares y ser edificados a través de la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos también por los testimonios de hombres y mujeres que nos hacen llegar cómo Dios está tratando con sus vidas a través de cada programa, y a todos ellos, no solamente a los hermanos que están aquí en Argentina, sino a través de internet, donde se ve Solidaria TV y a través de los videos de YouTube. Así que bueno, a todos un gran abrazo y nada, esperemos que también en el día de hoy esta enseñanza o esta reflexión que vamos a estar compartiendo pueda ser de mucha ayuda. Y bueno, siempre lo decimos a través de cada uno de los programas, esperamos que este programa te aliente, que te anime a seguir creyendo. Hoy vamos a hablar acerca de algo que está como de alguna manera visto desde dos puntos de vista, según desde el lado que uno lo ve o según desde el lado que uno le toque. Y hoy quiero hablarte acerca de la confrontación. Estamos en un tiempo donde a muchas personas no les gusta ser confrontados. Las redes sociales son realmente un medio donde podemos compartir, como en este tiempo de pandemia, un tiempo especial donde podemos hablar, compartir y mostrar quizás lo que uno hace, porque no tiene la oportunidad de estar cerca del otro, bueno, por las normas y los decretos que el gobierno de la nación argentina ha impuesto para que podamos llevar adelante de la mejor manera esta pandemia, ¿no? Pero hoy en día muchas personas también a través de las redes sociales están dando a conocer o están sacando, como se suele decir, del ropero ciertos hábitos o actitudes que de alguna manera hace un tiempo atrás estaban condenadas por la sociedad. Y bueno, hoy es como que todo vale y que todo es necesario mostrarlo, enseñarlo e incluso hasta de alguna manera imponerlo como algo normal, ¿no? Hay muchas cuestiones que tienen que ver en este tiempo y lo venimos hablando de alguna manera con respecto a algunas prácticas o algunos hábitos que algunas personas que van en contra obviamente de la palabra, de la voluntad de Dios, intentan de alguna manera decirle que es normal, que lo tenemos que entender y que aceptar que estamos viviendo en tiempos nuevos y que bueno, y que todo de alguna manera está cambiando para ese lugar, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener que aceptar, ¿no? Obviamente ciertas conductas como por ejemplo la homosexualidad, el aborto y otro tipo de prácticas o de hábitos que hoy están como de alguna manera queriéndonos imponer, ¿no? A través de la radio, de la televisión. Hoy cuando uno prende la televisión, en la mayoría de los programas de televisión, en una gran parte, casi hasta de mayoría, vemos a mujeres que no son mujeres, que son hombres vestidos de mujeres, y vemos a hombres, aunque vestidos de hombres, con pensamientos, con palabras, ¿no? Que tienen que ver más con la homosexualidad y con el libertinaje. Más allá de que tienen un oficio profesional, como son el de la comunicación, pero muchas veces no solamente utilizan la cámara para comunicar o para informar, ¿no? Porque son periodistas, sino también para imponer o querernos hacer ver que tales prácticas o tales conductas ya tienen que ser aceptadas y tienen que ser una norma para la sociedad. Y la palabra de Dios nos confronta con esto, ¿no? Aunque no crean,
muchas personas en la palabra de Dios, o aunque no crean en Dios, aunque algunos sí suelen decir que son creyentes, o que son cristianos, o que creen en Dios, porque bueno, vienen de una familia católica o de alguna familia protestante, pero vemos que hoy en día sus prácticas van totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice y enseña. Entonces, hoy quiero hablar también, más allá de que puntualmente a veces decimos la homosexualidad, el aborto, es algo normal, que hoy quieren hacerlo parecer normal, pero también ¿sabes qué parece normal hoy en día? Yo lo veo y lo escucho con el tema de mis hijos, ¿no? Que van a escuelas, algunos primarias, algunos ya están en secundaria, y vemos que para muchos es normal escuchar que los padres que tienen esos niños no son ambos padres de sangre, sino que la mamá está juntada con un hombre o al revés, el papá está juntado con otra mujer que no es su mamá. Y hoy quiero hablarte acerca de una situación que está en la Biblia. La Biblia tiene muchas confrontaciones, ¿no? Jesús, cuando vino a este mundo, vino a confrontarnos con nuestro pecado. Al judío lo vino a confrontar con una práctica que, lejos de conocer a Dios, lo único que estaba haciendo era formar personas religiosas y no personas que pudiesen tener quizás un corazón samaritano, un corazón caritativo, un corazón que pudiese ser las manos y la boca de Dios en la tierra. Y lejos de ellos, muchos de estos practicantes de la ley lo que hicieron fue mostrar a un Dios distante, a un Dios que lo único que hacía era apedrear a aquellos que no cumplían la ley o las normas que Dios había establecido. Y Jesucristo vino para confrontarnos muchas veces con esta realidad. Primeramente con nuestro pecado, porque Jesús vino a ocupar ese lugar que nosotros tendríamos que ocupar. Cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, nos libramos de la condenación eterna. Pero muchas personas no le han aceptado a Jesús este sacrificio que vino a hacer a este mundo, y lejos de eso muchos hoy blasfeman el nombre de Jesús, hablan y tratan de alguna manera de minimizar este gran sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pero vos sabés que hay una historia en la Biblia. Yo tomé una del Antiguo y una del Nuevo, a ver si me da tiempo de poder compartir las dos historias. Pero quiero comenzar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 16. Pero antes de tocar puntualmente ese versículo, el versículo 16, quiero contarte la historia de esta mujer, una mujer samaritana. Para los que leen habitualmente la Biblia, muchos reconocen esta historia, la habrán escuchado, la habrán discernido y la habrán de alguna manera interpretado de miles de maneras. Pero hoy quiero hablarte puntualmente acerca de una situación en la que se encontró esta mujer cuando tuvo un encuentro con Jesús. Dice la palabra del Señor en San Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 1 en adelante, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor bendiga su palabra. Es tremendo, ¿no? Porque en esta situación, en el contexto vemos que dice que Jesús tenía que ir a Galilea, pero él era necesario, tenía una necesidad Jesús de pasar por esa ciudad. La historia cuenta que samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Directamente hay como un odio, o en aquella época, no sé en este momento, pero había como un recelo entre ellos, los cuales no se podían ni ver, ni hablar, ni... Bueno, es más, la mayoría de los judíos cuando tenían que ir a alguna ciudad y tenían que pasar por Samaria, muchos no entraban por la ciudad, daban toda la vuelta para no tener contacto con ellos. Ahora, qué loco, ¿no? Porque hay varias historias donde Jesús pone como ejemplo a los samaritanos frente a los judíos. Por ejemplo, el buen samaritano, cuando de alguna manera cuenta esa historia que había un hombre que había sido maltratado en un camino, robado, despojado de sus bienes, y vino el sacerdote y luego el levita y dice que fue un samaritano quien tomó una actitud de misericordia y tomó una actitud correcta frente a esa persona. Por ejemplo, cuando los 10 leprosos fueron limpiados, dice la palabra que el que volvió de los 10 fue uno y era samaritano. Y en otras también historias que cuenta la Biblia, pone siempre a los samaritanos de alguna manera como ejemplo. Realmente la historia esta es una historia que, como te decía hace un momento, no tiene ningún tipo de casualidad. Dios había preparado toda esta situación para que esta mujer samaritana pudiese tener un encuentro con Jesús. Yo creo que esta mujer, cuando se levantó por la mañana, nunca se imaginó que al ir a sacar agua se iba a encontrar con el creador de este mundo. Y vos sabés que lo más loco de esto que estamos compartiendo, de esta palabra, es que Jesús confrontó a esta mujer con una palabra cuando ella le dijo, por ejemplo, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando en el versículo 16 Jesús le dice, ve y llama a tu marido, la mujer en ese momento seguramente que habrá tenido como en su mente una explosión de emociones y sentimientos,
Y seguramente esta mujer habrá dicho, ¿cómo respondo a esta pregunta? ¿Por qué? Porque Jesús le estaba poniendo a ella en una situación muy difícil, muy delicada. Porque Jesús le dice un poquito más abajo, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué impresionante, ¿no? A veces pensamos que aquel que nos dice o nos confronta con algo en nuestra vida es nuestro enemigo. La persona que se ocupa en una determinada situación o en hacernos notar algo que para nosotros no es evidente, se nos transforma en antipática y soberbia, una que se cree saberlo todo y nos ofendemos por esto muchas veces. Y si bien es cierto que entre las relaciones humanas se encuentran este tipo de personalidades, no debemos de perder la oportunidad de ser ayudados a través de la sana confrontación. Yo he tomado algunos apuntes y me los he anotado para poder compartirlos con ustedes, porque esta mujer tuvo, y vamos a ver a través de cuando desarrollemos un poquito esta historia, cómo una sana confrontación puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Ustedes imagínense la situación de esta mujer. En aquella época, estar casado era algo bien visto, obviamente que tanto las mujeres no podían andar de cualquier manera. Hoy es mucho más común y mucho más normal. La cultura ha cambiado en muchas áreas, pero en aquel momento esta mujer seguramente que estaría en una situación muy pero muy difícil, porque no tenía nada de malo casarse una y otra vez en cuanto la ley y la situación se los permitiera. Ahora, ella estaba viviendo con un hombre que no era su marido. O sea, imagínense esta situación y la carga que para ella supuestamente habría emocional, porque no debería ser muy cómodo estar en una ciudad como la que ella vivía y seguramente siendo prejuzgada y bueno, menospreciada, porque vaya a saber quién era este hombre, si este hombre había dejado alguna otra familia también para estar con ella. Era una situación muy pero muy complicada. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la sana confrontación? Pues la que viene obviamente de la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los creyentes sabemos que Cristo es el Verbo encarnado a través de la palabra de Dios, hablando al corazón del hombre, a fin de que éste salga del estado de engaño de su propio corazón, porque si bien a nadie nos gusta ser engañados, poco nos damos cuenta de lo engañoso que es nuestro propio corazón con nosotros mismos, como dice Jeremías 17:9. Vamos a leerlo, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es tremendo, porque vos sabés que hay conflictos desatados en nuestras almas y en nuestras relaciones que son producto de engaños de nuestro propio corazón. Siempre lo compartimos y aunque algunos no lo sepan, sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y que dentro de nuestra alma están obviamente nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones, todo lo que tiene que ver con la parte almática. Entonces,
cuando habla de corazón, no está hablando del músculo que late, ¿no? Está hablando de la parte de lo que es el ser del hombre. Vos sabés que bien dice un dicho popular que no hay ciego que aquel que no quiera ver, pero se ignora que a veces las personas son engañadas por sus emociones, por sus sentimientos y llevadas por estos mismos a tomar decisiones que traen conflictos interrelacionales, ocasionando en la misma y en otros problemas de nivel físico, emocional y espiritual. Es tan serio que hasta llevan a tomar decisiones trágicas como el quitarse la vida. Donde dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 14, yo estoy leyendo, ¿no?, la versión popular en el día de hoy, que dice así: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. El Logos, la palabra, se hizo visible y se veía lleno de amor y verdad. Así es Dios y su palabra, amor y verdad. Y de esta manera, que esa espada de doble filo nos confronta, no usa la verdad sin amor y no usa jamás el amor sin verdad. El proverbio dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Esto es tremendo porque esta mujer estaba siendo confrontada con un pecado. Ella estaba viviendo en concubinato con un hombre que no era su marido. Y seguramente que su corazón no le estaba marcando, aunque su conciencia tal vez sí, obviamente, pero en su corazón no estaba viendo la gravedad de la actitud que ella estaba teniendo frente a esa situación. Por eso, fíjense la historia antes de cuando ella le dice: yo necesito beber de ese agua viva para no tener que volver a sacarla. Ella estaba dándole pie a una confrontación. Cuando ella reconoce que necesita beber de un agua, porque ella en su interior seguramente estaría viviendo un vacío existencial. Porque imagínense una persona que tuvo 5 maridos y la 6ª persona con la que estaba con él no era su marido, sino una persona que estaba conviviendo con ella, frente, como decíamos hoy, a una sociedad donde no se veía como algo normal, como comencé diciendo al principio de este programa del día de hoy, donde decía que hoy, ¿se acuerdan que conté como anécdota que a veces nuestros hijos vienen y nos cuentan y nos dicen que el papá y la mamá de tal amigo no son padres de sangre? Bueno, hoy es como que es de alguna manera más normal que todo eso se vea, pero, o sea, no está bien. No está bien. La palabra de Dios es un manual que nos trae ordenanzas y nos trae la manera en la que nosotros debemos de conducirnos en el tiempo que vivamos en este mundo. Hay un orden que es espiritual y el diablo, hoy más que nunca, ensañado porque sabe que le queda poco tiempo, intenta destruir la base de la sociedad, que es la familia. La familia es la base de la sociedad. Por eso vemos cómo el diablo intenta motivar a las personas a que formen parejas o que vivan de cualquier manera. Total, nos amamos. Total, hoy ya eso pasó, el tema del casamiento, el tema de tener que firmar papeles, el amor, con el amor basta. Es verdad que tal vez con el amor basta, pero ¿sabés qué pasa? Que cuando una persona no pone a Dios en el centro de esa familia o de esa relación, eso puede terminar mal en cualquier momento. Es una bomba de tiempo, no hay seguridad. La diferencia de formar una familia en Cristo y que Cristo sea el centro de la relación de un matrimonio, de una familia, es lo que le da seguridad, porque una persona, por amor a Dios, va a respetar a la otra. Cuando uno tenga una tentación, primeramente por temor a Dios, por amor a Dios y obviamente por amor y por respeto a su esposa, va a cuidar esa relación y esa situación. Pero hoy vemos que hay personas que no ponen a Dios como primera norma en su vida o
o en una relación de noviazgo. ¿Y qué pasa? Tal vez viene una persona, le gustó, algo le atrajo, algo, no sé, despertó en ella, pero ¿sabes qué seguridad tiene eso? Ninguna, porque mañana puede venir otra persona que despierte algo que la otra no tenga, que le ofrezca algo que la otra no le puede ofrecer, y esa persona termine abandonando a la otra persona porque tal vez no llena sus expectativas. Y en la familia cristiana o en los matrimonios cristianos, no me quiero desviar del tema de hoy, que es el confrontamiento, pero no quiero dejar de decir esto. La diferencia es que en un matrimonio, como en cualquier matrimonio, ninguna de las dos partes son perfectas, ni ninguna de las dos partes coinciden 100% en todos, en los gustos, en las pasiones, en los deseos, en el carácter, en la forma de hablar, bueno, en cómo vestirse. Ninguno es igual al otro, pero ¿sabés qué es lo que trae el equilibrio a ese matrimonio, a esa familia? Es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios llena en el alma de la persona, más allá de lo espiritual, llena en las emociones, en los sentimientos, en los deseos, incluso hasta en las tentaciones, llena ese vacío el Señor y hace que esa familia tenga un equilibrio y pueda seguir adelante de la mejor manera como Dios pretende que así se haga y bueno, y que podamos vivir en este tiempo que nos toca vivir en este mundo dando testimonio, ¿no? Primeramente de una fe verdadera y seguramente también para que otros puedan imitar esa fe y ese ejemplo y podamos vivir en sociedades sanas. Si las familias y los matrimonios cristianos de una sociedad fueran realmente cristianos, pero verdaderamente cristianos o hijos de Dios, tendríamos una sociedad totalmente distinta, porque habría una disciplina, una corrección a través de la palabra de Dios. Cristo mismo, hecho palabra, ¿no? Hecho palabra, puede venir a cambiar el rumbo de muchas vidas, como le pasó a esta mujer. La historia, vos sabés que, como te decía al principio, se desarrolló en la región de Samaria, cuando él se acercó y entró en el lugar donde ninguno podía entrar, porque fíjense qué loco, ¿no? Esto, porque Jesús entró a un lugar donde nadie quería entrar. Ningún judío quería llegar a ese lugar. Ningún judío quería entrar a Samaria ni estar ahí, y menos tener una intimidad, una relación con una persona, sea mujer o sea varón, pero el judío no quería saber nada con ningún samaritano. Pero vos sabés que Jesús hace algo hasta milagroso, por así decirlo, que no es milagroso, sino que había un propósito. No era el milagro, era el propósito de que esta mujer le conociese a él. Vos sabés que Jesús es el único que puede entrar en el corazón del hombre. Por eso cuando Él le da la palabra, lo que Jesús está haciendo se le está revelando el mismo Dios, este mismo Dios que seguramente esta samaritana tendría en su mente, ¿no? Porque ella era una creyente en Dios, ¿no? Hablaba del Padre, el Padre Abraham, el Padre de Jacob. Bueno, esta mujer quedó realmente impactada cuando Jesús le habla como a cualquier persona, y lo más importante es que se preocupa por la situación de ella. Esto creo que abrió el corazón de esta mujer. Y yo creo que como a modo de testimonio yo puedo contar lo que a mí me pasó lo mismo. Si hay algo que en mi vida abrió mi corazón a las cosas de Dios, fue ver el testimonio de un hombre y de una persona que desinteresadamente se preocupó por mí en los primeros pasos que empecé a dar en el cristianismo. Yo era una persona que tenía muchos problemas emocionales, espirituales, y lo que abrió mi corazón al cristianismo o a esta fe que se me estaba de alguna manera predicando y enseñando fue el amor. El amor fue lo que me permitió a mí abrirme, contar mis problemas y empezar a confiar en Dios, porque había visto en otros cómo Dios los había transformado, cómo Dios los había cambiado. Hombres que venían de una vida peor que quizás la mía, hoy los veía con actitudes que no las había visto en ningún lado, y eso lo pude encontrar
aquí en la iglesia Cuerpo de Cristo, lo pude encontrar en las comunidades de remar. Y eso fue lo que abrió mi corazón a la fe y lo que me permitió tener un encuentro con Dios. No solamente un encuentro en una institución donde recibí contención y ayuda para dejar las adicciones, no. Lo más importante y fue lo que transformó mi vida es que tuve un encuentro con Jesús. Yo tuve un encuentro con Jesús y Dios usó a personas para guiarme en esos primeros pasos, en ese primer amor, porque como todo niño, uno puede ser engañado y puede ser influenciado por cualquier cosa, incluso en el Señor. Por eso es importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que revela lo que hay realmente en nuestro interior. Cuando esta mujer habló con Jesús, Jesús le estaba revelando lo que había en su corazón. Porque una cosa es lo que hay en nuestro interior y otra cosa es lo que hay en nuestro exterior. Nosotros podemos vivir una vida externa, pero vivir una vida interna, y eso muchas veces hace que vivamos una doble vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que están interiormente que no han sido de alguna manera reveladas o sacadas a luz para que puedan ser tratadas. Vos sabés que hay una de las situaciones que fue tremendo. Vos sabés que Jesús, a través de algo sencillo, por ejemplo como la necesidad de agua, de acercarse a esta mujer, y la espada inmediatamente llega a donde tenía que llegar. Él sabía de su sufrimiento y sabía más que ningún otro la causa y la solución. Yo creo que como relata esta historia y como hablábamos recién, yo creo que esta mujer no la estaba pasando bien. Era una mujer que no era sencilla su vida, no era fácil su vida. Por eso esta mujer, cuando se encuentra con Jesús, ve algo especial, ve algo diferente en este hombre, obviamente que era el mismo Dios encarnado en Jesús, presentándosele a ella como la solución para sus problemas. Vos sabés que la causa era extrema a ella, la solución estaba dentro de sí. ¿Por qué estaba dentro de sí? Porque ella tenía que confesar algo que tal vez nunca lo había hablado. Ella reconoció que esta persona, este hombre que estaba conviviendo con ella, no era su marido. Y al haber confesado y haber dicho la verdad la hizo libre. Porque la palabra de Dios lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quizás esta mujer, ahondando un poco en esta situación, tuvo que encontrar, para poder sobrellevar esa relación, soluciones momentáneas. Por ejemplo, cambiar sus horarios, evitar los encuentros, encerrarse en sí misma, sufrir, sentirse infeliz. ¿Por qué? Porque ella estaba en una situación muy complicada. Vos sabés que al fin el maestro le dice una frase que es llave para abrir esa cárcel de engaño mental en la cual ella estaba. Él le dice: ve a llamar a tu marido y ven acá. Esta no fue cualquier frase. Ella recibe una orden. Y fue como una descarga eléctrica que te comentaba hace un momento, ¿no? Entró a su cerebro e inmediatamente el cerebro buscó obedecer la orden, pero no coincidía con lo que su mente admitía inconscientemente. El cuerpo recibió una orden de moverse a buscar a alguien que en su mente no reconocía, claro, porque él le dijo: ve a llamar a tu marido. Claro, ella reconoció la orden físicamente, pero sabía que no era su marido. La palabra de Jesús sacó a su mente del engaño del corazón, la hizo reaccionar, la hizo entender lo que decía, por lo que no le da permiso a su cuerpo a moverse, porque ese hombre que vivía con ella no era su marido. Así que llega ella y confiesa con su boca lo que admite con su mente y dice: yo no tengo marido. Jesús le responde: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho, le dijo. Ahora estás diciendo la verdad, ahora estás viendo tu realidad como es, libre de todo engaño del corazón. Vos sabés que confrontar no es condenar. Jesús confrontó a esta mujer con una realidad que ella sabía, pero que tal vez lo tenía de alguna manera
normalizado. Vos sabés que hay personas que tienen actitudes anormalizadas. No sé si la palabra es anormalizada, les pido mil disculpas si no es la correcta. Lo que quiero decir es como que tienen actitudes automatizadas, ¿no? Que son crónicas y que llega un momento en su vida que por más que esté mal ese hábito o esa actitud o esa forma de vivir o de caminar por la vida, llega un momento que no se encuentran confrontados con nada. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen tan automatizado que para ellos no está mal. No está mal. Y es tremendo, ¿no? Porque personas que viven durante años engañadas, siendo infelices, viviendo una vida vacía, monótona, rutinaria, quizás se están perdiendo la oportunidad de tener una vida nueva, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo esta mujer? Esta mujer samaritana tuvo la hermosa oportunidad de cambiar su vida, y lo vamos a seguir desarrollando a través de un confrontamiento, pero un confrontamiento no de cualquier manera, un confrontamiento que es un sano confrontamiento, un confrontamiento hecho con amor, porque la palabra de Dios es amor. Jesucristo no vino a condenar al mundo, Jesucristo vino a salvarlo. Jesucristo, cuando se encontró con esa mujer, no se encontró para condenarla, para decirle, viste que sos cualquiera, o no le vino a meter el dedo en la herida. No. Jesús vino a salvarla de esa actitud errónea en la que estaba viviendo. Vos sabés que confrontar es sacar el velo de engaño que nuestro corazón echa sobre nuestros ojos en nuestra complicidad con nuestras emociones y sentimientos. Porque lo que hablábamos recién, muchas veces automatizamos emociones, automatizamos sentimientos, y lo único que estamos haciendo muchas veces es caminando por un camino equivocado. Hay un proverbio que dice, que no recuerdo bien el número, pero es conocido y dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre, ¿no es cierto?, le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Cuando nosotros comenzamos a practicar un hábito que creemos y aceptamos que está bien. Hay personas que tienen una doble vida. Conozco a personas que tienen doble vida, que tienen una esposa, casados legalmente con sus hijos, pero tienen un amante. Y tienen tan automatizada esa vida, no sé cómo harán realmente, obviamente, que es un engaño tan grande, que parece que es normal tener a dos mujeres y a las dos intentar darle lo mismo. Yo lo que veo en esa persona es que lo que está buscando en una es lo que no tiene la otra para ofrecerle, y en la otra encuentra lo que no encuentra en la otra. Y esto es muy común hoy en día. Quizás no como en aquellos tiempos que se veía que una mujer tenía que estar casada legalmente u oficialmente para ser una mujer de bien, igual que el hombre. Hoy vemos que la sociedad nos está llevando a una situación donde tengamos que llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. La Biblia lo dice, ¿no? Que estamos en estos tiempos, ¿no? Vos sabés que confrontar no es condenar, y el confrontar muchas veces es a fin de que viendo asumamos nuestro error, aquello que puede darnos problemas no solo a las relaciones personales, sino también en el físico, en lo espiritual, por estar transgrediendo involuntariamente las leyes de Dios, y así replantearnos decidiendo bien. Ahora, vamos a ir terminando. Notemos qué maravilla lo que sucede cuando continúan conversando. Juan, capítulo 4, versículo 26, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, porque anteriormente le dijo a la mujer en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y es tremendo, ¿no? Esta mujer era una mujer, como comentamos hoy, era una mujer creyente, ¿no?
Ella creía en Dios, creía, pero no había tenido un encuentro espiritual con el Señor. Por eso el Señor le dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es una imagen hecha de madera, no es una imagen hecha de yeso, no es una imagen hecha de animal, o no sé, como muchas religiones intentan, ¿no es cierto?, implementar para que las personas se inclinen ante ellas. De la única manera que nosotros podemos conocerle a Dios es, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Que debíamos nacer de nuevo, ¿no? Del agua y del Espíritu, ¿no? A través del arrepentimiento, que es un don que Dios da a toda persona cuando tiene ese deseo de verdad de conocerle. Esta mujer no hizo ninguna confesión de fe, como hoy solemos hacer, ¿no?, para que una persona acepte a Jesús en su corazón. Simplemente esta mujer, con reconocer ese pecado que ella tenía, tal vez oculto en sus sentimientos y emociones, porque lo había adoptado como algo, no sé, normal, esa vida que ella tenía. Pero esa palabra, cuando ella reconoció que esa persona con la que estaba conviviendo no era su marido, la hizo libre. Y eso es lo que Dios estaba buscando, por eso permitió que Jesús pasase por Samaria. Le era necesario. Mira, esto es lo maravilloso y lo tremendo, ¿no?, de lo que Dios puede hacer, ¿no? Dios puede mandar a una persona, a un pueblo, a una ciudad, a una situación, que muchas veces nosotros decimos, es hasta anormal que ocurra esto. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, puede permitir lo más extremo, lo más loco. Y Jesús hizo algo extremo. Jesús se metió en Samaria y fue a un pozo, e incluso hizo algo más extremo. Se puso a hablar solo con una mujer. Imagínense. Pero así es Dios. Y así muchas veces Dios permite y nos lleva a estas situaciones, ¿no? Vos sabés que como si Dios hubiera saltado fuera y se le hubiera presentado para confrontarla, para liberarla y para decirle, yo no te condeno, repiénsalo y toma la actitud correcta. ¿Por qué? Porque más allá del confrontamiento que Jesús le hizo con esa verdad que tenía escondida en su interior, Jesús le estaba trayendo vida eterna, le estaba trayendo libertad. Inmediatamente a esto ella deja su cántaro y corre hacia el pueblo, ¿no?, que le había castigado por su conducta, que no sabía confrontarla con su error, a fin de que ella lo reparara, y le dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Qué significa esto que hizo esta mujer? Significa lo siguiente. Primero, que ella fue la que reconoció su pecado, ¿no? Porque ella fue la que se acercó al pueblo a contarles lo que este hombre le había revelado, Jesús, ¿no? Quiere decir que reconoció que la falta era de ella, que ella no estaba viviendo en una sociedad condenada o prejuzgada porque la gente tenía prejuicios. No, era porque ella estaba viviendo realmente en una actitud equivocada. Como hoy, algunas personas, en vez de reconocer su pecado y en vez de reconocer su error, tildan a los demás de jueces, ¿no?, y de malas personas, o bueno, como se dice hoy, de discriminación. Hoy las personas, si tuvieran una actitud más humilde, yo creo que podrían ser más felices, porque vivirían, dejarían de hacer la guerra todo el tiempo. Si ustedes prestan atención a algunas personas que tienen hábitos que no son normales, que no son bíblicos, vemos que están todo el tiempo como defendiéndose, tratando de justificar una conducta que es injustificable. Otro punto le dice que hubo un hombre que la confrontó con su error, le hizo entender que lo que estaba haciendo era pecaminoso, que no la condenó, que la liberó con la verdad, que para ella era el Mesías, o sea, reconoció que Jesús era el Mesías. Vos sabés que hoy en día, y esto es tremendo, ¿no?, porque
cuando a veces en las redes sociales sale a alguna situación, no sé, por ejemplo, ¿no? Un pastor cae en desgracia, ¿no? Un pastor se le reconoce o se le descubre que está en pecado, ¿no? Que está en adulterio. Hay muchas personas que salen bajo esa noticia a hacer sus comentarios, ¿no? Y muchos obviamente lo hacen porque aprovechan a hacer leña del árbol caído, y otros salen diciendo no se puede juzgar, no se puede medir con una vara porque luego serás medido con la misma vara. Ahora, hay una gran diferencia entre condenar y confrontar con la verdad. Si Dios nos permite confrontar a alguien que está en pecado, porque acá hay una gran diferencia, hay una diferencia entre confesar el pecado y que nuestro pecado sea descubierto. Esta mujer se le descubre su pecado, pero esta mujer no resiste esa confrontación. Al contrario, ella misma, cuando Jesús le dice que la persona que estaba viviendo con ella no era su marido, automáticamente ella confiesa su pecado. Por eso es liberada, por eso encuentra en Cristo la verdad, y ella no se siente condenada, porque cuando uno voluntariamente confiesa su pecado, la paz de Dios viene sobre nuestras vidas. Es totalmente lo contrario que pasa cuando una persona no reconoce su error y resiste y pelea y lucha para no entregar ese pecado y ser sanado. Vamos a ir terminando. Tenemos la necesidad en la actualidad, en este avanzado y tecnológico siglo XXI, de ser confrontados, de que alguien tomando con entendimiento la bendita y poderosa palabra de Dios nos ponga delante nuestro si andamos en una actitud equivocada, y eso es lo que quiero dejar. Nos haga entender el error oculto tantas veces a nuestros ojos, por el cual estamos muchas veces pagando un alto precio, perdiendo la salud, la vida, los amigos, los hijos, los familiares, los puestos de trabajo, incluso la paz. Tenemos necesidad de ser liberados con la verdad, en el amor de Dios. Vos sabés que el rey David en algún momento dijo: líbrame de mis pecados que me son ocultos. Vos sabés que muchas veces hay pecados que a simple vista no los podemos ver, porque obviamente estamos cegados, y si buscamos el consejo en una persona que no es cristiana, que no tiene al Espíritu Santo, que no conoce la palabra de Dios, obviamente que no nos va a aconsejar conforme al corazón de Dios, nos va a aconsejar conforme a lo que él piensa, a lo que él acepta que está bien, o a lo que él le han enseñado como algo normal, como alguna práctica. El otro día hablaba con unos hermanos y les decía, ¿no?, cuántas cosas para nosotros eran normales, ¿no? Con 12, 13, 14 años, prácticas que nosotros teníamos, hoy intentamos resguardar a nuestros hijos sabiendo de que eso no es normal. Aquellos que hemos tenido padres que no eran cristianos y que no tenían sabiduría ni luz de parte de Dios, hasta incluso nos festejaban algunas actitudes que nosotros teníamos, como, ¡ay, ese es mi hijo! O esa es mi hija, ¿no? Como un orgullo, ¿no? Qué equivocados que estamos, ¿no? Pero bueno, damos gracias a Dios porque Jesucristo vino a este mundo no para condenarnos, sino para rescatarnos y salvarnos de nuestros delitos y pecados. Vos sabés que quiero orar para que Dios nos pueda dar entendimiento para usar la espada de la palabra de Dios para dar vida, no para matar, no para condenar. Obviamente que la palabra de Dios viene para que nosotros matemos nuestras carnalidades, ¿no? Es tipo como un araquidi, ¿no? Pero tiene que ser algo voluntario. Por eso hay muchas personas lastimadas en la iglesia y heridas, porque cuando van a escuchar la palabra no van a recibir liberación, no van a recibir sanidad, sino que van a tratar de escuchar algo que los justifique para seguir cometiendo el mismo error. Por eso muchas personas se van de las iglesias, porque dicen, este pastor lo único que hace es condenarme. No, no es el pastor. La palabra de Dios te condena cuando sabes lo que tenés que hacer y no tomás la decisión correcta. Espero que
el ser confrontados con la palabra de Dios y a través de una actitud de amor te pueda liberar de esa situación en la que estás viviendo. Vamos a orar juntos. Señor, queremos pedirte que puedas traer luz sobre todas aquellas áreas en nuestra vida donde tal vez hemos como automatizado actitudes, ¿no? Y minimizado el pecado que hay en nuestra vida, para que podamos confesarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos revela todo aquello que está oculto. Señor, si hay algún pecado oculto en nosotros, que lo hemos tomado como una práctica normal, pero que poco a poco está derribando estos muros, Señor, como dice en la viña, estas protecciones que tú has hecho a nuestro alrededor de nuestra familia, estos vallados, Señor. No permitas que estos vallados se derriben para que el enemigo no entre. Guárdanos, Señor, de toda tentación, líbranos de todo mal y que podamos tener la valentía de confesar en cada momento nuestros pecados, Señor, para poder caminar con seguridad en este camino de la salvación. Yo quiero bendecir a todos los oyentes y a todos los televidentes, que esta palabra pueda ser de mucha bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a todos ustedes, gracias por este tiempo, por habernos permitido entrar a sus hogares a través de la televisión, de la radio, y síganos escribiendo mensajes para que nosotros podamos contestar esos testimonios. Será hasta la próxima. El Señor les bendiga.